Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión organizada por el Comité de Ética del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, quien a través de la unidad de ética y la actividad llamada Buenas Prácticas hemos planeado estas charlas que ya tuvimos una hace unos meses y bueno, esta es la segunda con la doctora Natalia de Marinis, que es investigadora también de CIESAS y miembro del Comité de Ética, y estamos muy contentos que hoy nos hable de su tema de investigación, la perspectiva interseccional, recorridos, alcances y desafíos. Les cuento que la doctora Natalia de Marines, pues ya les dije, es profesora aquí en el CIESAS, en el sede Golfo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, es doctora en antropología por el CIESAS Ciudad de México, y ha publicado artículos y capítulos en libros colectivos sobre violencia de género en regiones indígenas, los impactos desproporcionados del desplazamiento forzado para mujeres indígenas, emociones, testimonios y trabajos de memoria en el quehacer antropológico, entre otros temas. Es autora del libro Desplazadas por la guerra, Estado, Género y Violencia en la región Triqui, que ganó un premio de la sección México del ASA al libro en Ciencias Sociales en 2020, y es coeditora del libro Comunidades Emocionales, Resistiendo a las Violencias en Latinoamérica. Déjenme decirles que la doctora Natalia de Marinis tiene trabajos muy interesantes. Recomiendo por favor que la lean, y bueno, ahora es un gusto, un privilegio que nos dé esta charla. Bienvenida, Natalia. Gracias, Laura. Hola, buenas tardes a todos y todas. También gracias, Marta, por impulsar estos espacios de reflexión desde el Comité de Ética, del que, como ya mencionó Laura, soy integrante desde hace algunos años, ya llegando a fin de mi cargo. Quisiera compartir pantalla para poder acompañar esta presentación con algunas imágenes. No soy muy buena con el tema del PowerPoint, pero siempre es bueno tener pues algún soporte, ¿no? En imágenes cuando sobre todo las charlas pueden ser un poquito largas. No sé si ahí lo ven bien. Perfecto. Entonces, bueno, yo creo que este tema combina dos cuestiones. En principio, pues la preocupación que tienen, digamos, como centro los comités de ética y todos los desafíos que hay y las reflexiones que se generan en estos espacios vinculados a los temas de género, los temas de violencia, como uno de las problemáticas, y también, obviamente, con lo que desde el CIESAS se ha estado impulsando desde varias líneas de investigación vinculado a cómo comprender de manera compleja, de manera situada y contextualizada la violencia que afecta a mujeres diversas. Creo que a ver cómo logro esta combinación. Mi idea es hacer un recorrido, en principio, por estas reflexiones que se han dado incluso en otras latitudes. Quizás la primera parte sea un poquito más teórica, y aunque pues el título resulta muy amplio, no voy a hablar de esta perspectiva en abstracto, sino lo que pretendo hacer en una segunda parte es relacionar un poco estas perspectivas con todos los riesgos y desafíos que la misma conlleva, en tratando de situar experiencias muy concretas y reflexiones que claramente no son individuales, sino más bien reflexiones que se han dado en los espacios colectivos en los que he participado. Comentaba que hay líneas de investigación en CIESAS vinculadas a estos temas, pero también fuera de CIESAS he colaborado con diferentes equipos de investigación en el que la interseccionalidad, es decir, las múltiples categorías de opresión que atraviesan cuerpos y territorios específicos, se vuelven perspectivas interesantes para comprender la complejidad que involucra el tema de la violencia de género. Bien, entonces, lo primero que quiero hacer, bueno, es, como le comentaba, contarles un poco acerca de este recorrido.
y de ver cómo es que la interseccionalidad ha surgido desde un debate muy amplio, que posiblemente no terminemos de abarcarlo acá, en el que se han preguntado desde diferentes trincheras, tanto académicas como activistas y sobre todo de movilización política de mujeres diversas, si la interseccionalidad es una categoría, si es una perspectiva o es un paradigma. Es decir, hay diferentes debates, quizás muy académicos para presentar aquí, pero sí es importante situar que esta interseccionalidad que ahora escuchamos incluso en el ámbito de las políticas públicas tiene un debate ya de muchas décadas en el que el feminismo afroindígena ha hecho aportes importantísimos para entender que la violencia contra las mujeres, la opresión de las mujeres, no se da únicamente por la condición de género, que en otras condiciones, digamos, y en otros contextos diversos culturalmente y diversos por múltiples razones, eh, la, la categoría de género se imbrinca, es decir, se conecta con otras formas de exclusión que se viven en contextos específicos, como puede ser, por ejemplo, la clase social, la raza, etcétera. Mucho antes de que, digamos, se hablara de la violencia de género como un tema que hoy está puesto en muchas agendas, en muchos estados, y que los derechos de género aparezcan en la arena pública, que estamos hablando principalmente en la década de los 80 y los 90, diferentes colectivos y movimientos desde la diversidad han planteado la necesidad de articular el ser mujer con otras formas de opresión. Uno de estos movimientos o colectivos en los Estados Unidos fue la colectiva Río Combahee, que fue una organización feminista lésbica afro que surgió en los 70 y que realizó una de las declaraciones más importantes donde articulan esta noción de interseccionalidad mucho antes de que la conociéramos a la interseccionalidad como tal, ¿no? Lo que plantean en esta declaración tiene que ver principalmente, surge en los Estados Unidos, con la necesidad de ver y de luchar contra la opresión sexual, también contra la opresión racial y de clase. Por primera vez, desde un colectivo feminista, se hablaba de estos sistemas de opresión entrelazado. Digo por primera vez o quizás por primera vez de manera tan pública, articulada en un manifiesto específico, porque sabemos que estas condiciones intersectadas de la dominación sobre el cuerpo de las mujeres está presente en declaraciones de incluso siglos, ¿no? Mara Viveros, ahora voy a hablar un poco de ella, hace esta genealogía conceptual de estas primeros testimonios de mujeres que planteaban que el hecho de ser mujer, negra, esclava en ciertas condiciones, cuestionaba incluso si podían ser consideradas mujeres. Es decir, el hecho de vivir una experiencia racializada de opresión las ubicaba en una condición que incluso ponía en cuestión su condición de género, o esta no era la primera razón por la cual podían ubicar la violencia que vivían sobre sus cuerpos. Otras movilizaciones en los 70 que fueron centrales para pensar en esta intersección de categorías fue el feminismo chicano surgido en los Estados Unidos, en el que la lucha se daba frente a los estereotipos atravesados por la raza, la etnia, la clase y la sexualidad. Y finalmente estos movimientos lo que cuestionaban era la centralidad que tenía la mujer blanca y heterosexual en el feminismo hegemónico, es decir, en la idea de que la mujer era de alguna manera un sujeto homogéneo que vivía la violencia por su razón de género de la misma manera en diferentes escenarios. Esto es lo que se desestabiliza con estas movilizaciones y primeros reivindicaciones
en estas épocas, ¿no? Desde otras mujeres en otras condiciones. Y en los 90 aparece un impulso muy importante que es cuando se dan estos reconocimientos de las políticas de la identidad, es decir, a partir de la reivindicación de diferentes derechos y movimientos reivindicativos de derechos que se dan con un gran impulso en el reconocimiento institucional de la diversidad cultural. En México, pues se ha vivido a partir del reconocimiento a los derechos colectivos para los pueblos indígenas, el reconocimiento de que México es una nación compuesta por diferentes grupos étnicos y por una diversidad cultural importante. Es como esta idea de la interseccionalidad cobra aún mucha más fuerza. Sin embargo, lo que apunta finalmente esta idea de intersección es que, pues tanto para los movimientos que de alguna manera lucharon y luchan por esos reconocimientos colectivos, por ejemplo el movimiento antirracista, el movimiento indígena, las mujeres se ubican en los márgenes, porque el sujeto de enunciación de esos derechos es el hombre negro o el hombre indígena, el hombre diverso, que se vuelve un sujeto de enunciación de esos colectivos. Y entonces las mujeres dentro de esos colectivos se encuentran en los márgenes. Y a la vez, para el caso de los movimientos feministas, estas mujeres diversas también se encuentran en los márgenes porque es la mujer blanca, este sujeto hegemónico del feminismo, que se ubica como un sujeto de enunciación de los derechos de las mujeres. En general, se dan dos debates que yo quisiera situar aquí, decirles que hay obviamente otras geografías que no están contenidas en estos dos grandes bloques, pero que me parece importante situarlo por la influencia que ha tenido, sobre todo el Black Feminism, el feminismo negro, para pensar la interseccionalidad en la academia en los últimos años, en México, pero también en otras partes de Latinoamérica. Por un lado, tenemos este debate sobre la interseccionalidad, surgida, como ya dije, desde la movilización de las mujeres afroamericanas, y por otro lado, muchas académicas en Latinoamérica han dicho, bueno, es interesante esta genealogía de lo que ocurre en los Estados Unidos con la intersección, pero hay que pensar que mucho antes de que esta interseccionalidad fuera, digamos, acuñada por este activismo en los Estados Unidos, en América Latina también se estaban planteando experiencias o se estaba planteando una intersección de diferentes formas de opresión. Por ejemplo, en la década de los 70, la idea de la triple victimización de mujeres indígenas, sobre todo cuando de manera crítica diferentes antropólogas, de las cuales voy a hablar más adelante, planteaban que las mujeres indígenas vivían no solo una opresión por ser indígenas, por ser campesinas, sino también por ser mujeres, por ser pobres en esos contextos indígenas. Y esto era planteado en un momento muy inicial, en donde la categoría, digamos, de diferenciación que más digamos, que protagonizaba muchas de las luchas de los movimientos campesinos, principalmente, era la idea de lo campesino, la idea de la clase social, no la idea de género, ¿no? La intersección entre el género y la raza, que también ha sido un tema muy importante, sobre todo para mujeres afrodescendientes en diferentes partes de América Latina, principalmente Brasil y Colombia. Y en los últimos años, bueno, esta perspectiva adquirió mucha más relevancia, sobre todo de la mano de mujeres indígenas, activistas, que han planteado pues, cierta cercanía a la idea de la intersección de opresiones, pero también resistencias y críticas, que me parece muy importante situar. Quien acuña el concepto, quien habla o menciona por primera vez la idea de interseccionalidad fue Kimberly Crenshaw, que fue una académica norteamericana, afroamericana en los Estados Unidos y activista también,
que ella en un artículo que ha sido muy súper mega citado, Mapping the Margins, Intersectionality, Identity Politics and Violence Against Women of Color, plantea que la importancia de hacer un análisis mucho más complejo de la violencia como parte de una escala mayor de dominación. Es decir, sacar del lenguaje de la violencia de género esta mirada individual de la violencia solo situada en la condición del ser mujeres. Y ella hace un análisis acerca de, por ejemplo, cómo las mujeres afroamericanas en los Estados Unidos, pobres de los suburbios de muchas de las ciudades más importantes del país, recurren, digamos, a los centros de atención y no hay políticas de atención para ellas que estén situadas en su condición de mujeres afro y de mujeres pobres. Es decir, la mirada hacia la violencia de género es una mirada que homogeneiza la experiencia del ser mujer y no permite reconocer que hay otras estructuras de dominación que están operando en sus cuerpos. Por ejemplo, ¿por qué las mujeres, dice Kimberly Crenshaw, no denuncian la violencia? Bueno, porque muchas veces la criminalización que cae sobre sus parejas, sobre la propia comunidad en los suburbios, pues es mucho más tenaz, es mucho más fuerte y mucho más ruda que en los casos cuando se trata de victimarios que son hombres blancos. Es decir, muchas veces el silencio de la violencia de género en estos casos es silenciada justamente por estas escalas mayores de dominación que no solo afectan a las mujeres, sino también a los hombres, como es el profundo racismo y la criminalización. Por otro lado, es importante y nuevamente aparece esta idea de los márgenes en las que ella ubica estos discursos, estas mujeres afro que se encuentran en los márgenes, es decir, excluidas tanto de lo que han sido conquistas de los derechos de género por el propio movimiento feminista y excluidas de, digamos, de lo que han sido las luchas centrales del movimiento antirracista, que no ha reconocido la importancia de atender al profundo sexismo que hay dentro de estos colectivos. Otra referencia importante surgida pues, del mismo contexto en los Estados Unidos ha sido Patricia Hill Collins, que bueno, es una académica también afroamericana que ha producido, bueno, hay muchas otras que no estoy mencionando aquí, pero solamente tomé estas dos referencias por los aportes que considero hacen a la perspectiva interseccional. Y es pensar que no solo la interseccionalidad nos habla de las experiencias subjetivas concretas, de cómo se vive esa experiencia de racismo, esa experiencia del ser mujer en estos contextos, sino también de las estructuras y sistemas de opresión. Es decir, nos permite tener una mirada desde lo subjetivo y también desde lo estructural. Es decir, lo que ella dice es que por definición toda dominación es interseccional, de alguna manera intersecta diferentes categorías de opresión. Y esta mirada desde la estructura y desde lo subjetivo se vuelve muy importante, y Patricia Hill Collins creo que ahí hace un aporte muy interesante, porque nos lleva a pensar en que no se trata solamente de ver cómo las estructuras oprimen a las mujeres diversas, sino también cómo las mujeres diversas están accionando y enfrentando esas formas de opresión. Y es por eso que ella plantea que la perspectiva interseccional o estas perspectivas macro y micro sociológicas de la interseccionalidad son un nuevo paradigma dentro de las ciencias sociales. Una referencia, pero vinculada más a América Latina y que ha sido que ha realizado un aporte muy importante a pensar la interseccionalidad desde América Latina, es Mara Viveros Vigoya, ¿no? Mara Viveros es una académica, disculpen que...
Es una académica afrocolombiana que ha analizado, ha hecho una de las, para mí, de las genealogías más importantes que hay acerca de esta propuesta, perspectiva de la interseccionalidad, ubicando todos los debates y también ubicando una crítica que a mí me resulta fundamental, que ya les comentaba, que era cómo también desde América Latina se venía teorizando alrededor de la violencia de género y de la perspectiva interseccional para comprender los procesos de las dominaciones cruzadas. Ella lo que plantean son, bueno, varios desafíos y varias críticas, ¿no? Para no repetir, porque muchas cuestiones ya las he planteado, ella ubica esta idea de que no podemos pensar digamos, la dominación cruzada simplemente como una sumatoria de categorías. Es decir, una mujer está triplemente dominada porque es mujer, porque es indígena, porque es pobre. Lo que hay que entender, dice ella, es que esa condición del ser indígena construye una forma de pobreza específica, a la vez que esa condición de pobreza específica está también generizada, es decir, se experimenta de una manera particular por parte de las propias mujeres. Entonces, en ese sentido, lo que ella dice es, la interseccionalidad no es ver una sumatoria de categorías, ¿no? Que a veces es la manera en la que se simplifica esta perspectiva, sino es ver cómo, por ejemplo, la raza está generizada, es decir, el racismo y la forma en la que se sexualizan los cuerpos de mujeres y de hombres afrodescendientes es una manera de comprender cómo el género está operando en esta forma de hipersexualización, por ejemplo, ¿no? Ella hace pues muchos análisis y estudios sobre esta imbricación entre raza y género que es muy sugerente para pensar cómo se crean mutuamente estas diferentes categorías. Y en América Latina, mucho antes de estos textos que les mostraba, tanto de Mara Viveros como de estas otras académicas del norte, una de las, digamos, antropólogas que ha incursionado de manera bastante temprana acerca de esta intersección de categorías ha sido Mercedes Olivera, que acaba de fallecer hace muy poco tiempo, en donde en un contexto en los 70 de la antropología crítica, sobre todo de una antropología muy vinculada al pensamiento marxista, ella hablaba de la triple opresión de mujeres indígenas, es decir, de ver cómo la clase, la etnicidad y el género estaban operando de una manera específica en estos contextos, generando esta idea de la triple victimización o triple opresión de las mujeres indígenas, algo que en ese momento no se estaba poniendo en el centro de las reivindicaciones de los movimientos indígenas y campesinos. Ubiqué estos tres ejemplos porque me parece que muestran esta complejidad y diversidad de cómo se ha planteado la interseccionalidad en diferentes contextos. Otro texto que me parece muy relevante es aquel que se ha construido a partir de las propias voces de las mujeres indígenas reunidas en el Foro Internacional de Mujeres Indígenas en 2006. Y uno de los aportes de entre otros aportes importantísimos de este documento, que empieza, que digamos que se vuelve un documento base para pensar cómo la violencia contra mujeres indígenas también está asociada a la violencia contra sus territorios, a contextos militarizados, a contextos de despojo y de paramilitarización importante. Es decir, la violencia contra mujeres indígenas no puede pensarse de manera individual contra su persona, sino de manera estructural contra los propios territorios. Y por otro lado, otro texto que también me parece muy importante, sobre todo por lo que inaugura en términos de cómo las voces de mujeres indígenas comenzaron a hacerse cada vez más presente para hablar de estas intersecciones de violencia, es este libro que fue coordinado por Marta Sánchez, que investigadoras del CIESAS como Aida Hernández, Teresa Sierra han colaborado de manera cercana en este proceso. Marta Sánchez también murió el año pasado por complicaciones de COVID, es una lideresa indígena amuzga muy importante, una referente
para muchas otras mujeres indígenas. Y en este libro, que recoge estos testimonios de otras mujeres lideresas en América Latina, las mujeres indígenas comienzan, digamos, plantean y teorizan acerca de cómo esta violencia contra sus cuerpos también es una violencia contra sus territorios, y cómo la violencia contra los territorios, esta violencia histórica, colonial, ha generado impactos específicos en la violencia contra las mujeres. Y bueno, para ir cerrando con este recorrido un poco amplio y simplificado a la vez de lo que ha sido toda esta teorización, una de las críticas importantes acerca de cómo pensar la interseccionalidad desde América Latina es, por un lado, la importancia de situar el territorio, algo que está bastante ausente en los debates de interseccionalidad en los Estados Unidos por razones obvias. El territorio no está conformando allí una dimensión o una categoría de opresión importante para las propias mujeres, pero sí lo está haciendo y lo es para la manera en cómo las mujeres indígenas y diversas en América Latina han posicionado no solo la manera en cómo conciben los agravios contra sus cuerpos, sino también cómo construyen resistencias frente a las violencias que viven, ¿no? Y bueno, aquí solamente quisiera poner algunos ejemplos en donde, bueno, una es, perdón, el territorio, y el otro elemento fundamental son los procesos de colonización y de colonialidad que experimentan como mujeres indígenas, pero también como pueblos indígenas en el contexto de la sociedad mayor. Y aquí pues tenemos referencias muy importantes que han hecho críticas a la interseccionalidad como perspectiva, sobre todo por los vacíos que podemos reconocer cuando tomamos esta perspectiva sin situarla histórica, política y contextualmente en los contextos latinoamericanos. Una de ellas es Aura Cumes, también egresada del posgrado de Ciesas, que hace tiene un artículo muy interesante acerca de cómo entender la violencia contra las mujeres desde esta intersección, perdón, entre el patriarcado y el colonialismo. A la vez que, bueno, tenemos teóricas como María Lugones, Lorena Capnal, con esta teorización acerca del cuerpo y el territorio, y diferentes también redes que se han creado a lo largo y ancho de América Latina para pensar las intersecciones de la racialización, la colonialidad, el territorio, para pensar y situar la violencia contra mujeres indígenas. Voy a pasar rapidito esta parte. Bueno, uno de los puntos que para mí son fundamentales de estas teóricas indígenas, muchas de ellas que han posicionado críticas muy importantes a la perspectiva interseccional, es sobre los riesgos de la importación conceptual y sobre todo de la descontextualización de las categorías y perspectivas. Es decir, cuando Kimberly Crenshaw escribió el artículo Mapping the Margins que les comentaba en 1991, acuñando el concepto de interseccionalidad, justamente ella planteaba que no buscaba hacer una teoría general de la dominación que se pudiera aplicar en cualquier contexto, sino justamente, y su propio artículo lo hace, lo que ella ubica es la potencia analítica de esta perspectiva para ubicar la experiencia de violencia de las mujeres afroamericanas. Es decir, más bien no fue una pretensión de la autora generar pues una perspectiva que pudiera caber todo, sino más bien es como muchas veces se toman estas perspectivas, se vacían de su contenido, se descontextualizan y por lo tanto no nos permiten ver y descifrar otras formas de dominación en nuestros propios espacios. Y por eso es tan importante ubicar geográficamente estos debates. Esto lo que finalmente hace es que resta fuerza política a la perspectiva. Esto no lo digo yo, lo dicen todas estas autoras que acabo de mencionar en las anteriores diapositivas, ¿no? Porque finalmente la interseccionalidad tiene una fuerza política, contiene una fuerza política analítica, pero también de alianzas
de los propios movimientos que se vuelve importante. Algo que ya comenté y que lo ha planteado Mara Viveros Vigoya es la idea de que si volvemos a la categoría una sumatoria de opresiones y no reconocemos la resistencia, lo que digamos, construimos es de alguna manera una idea de sujeta a ser salvada, es decir, la mujer pobre, racializada, indígena, en condiciones de pobreza extrema, se vuelve una sujeta a ser salvada por quienes se ubica o se consideran un lugar moral superior. Y esto es una continuidad del racismo con otras prácticas, ¿no? Que creo que es un riesgo y es un filo permanente que vemos en muchas de las políticas públicas que se construyen desde esta perspectiva de la intersección, que no tienen en cuenta las críticas y los entramados de pensamiento que se han dado en muchas de los contextos latinoamericanos. Bueno, espero no haber aburrido un poco con este recorrido, pero me parece que son críticas y puntos que se vuelven importantes, sobre todo cuando pensamos que la interseccionalidad se ha vuelto una categoría ya bastante común en el lenguaje de la política pública, en el lenguaje institucional, y creo que hace falta justamente pensarla un poco más, ¿no? Bueno, sin ánimo de considerar que hemos superado estos riesgos y desafíos y los retos que tenemos enfrente, sí me gustaría compartir algunos ejemplos de investigaciones en los que he participado para ubicar y de alguna manera compartir desde la experiencia concreta cómo esta perspectiva nos puede ayudar para comprender estos cruces de violencia y por qué se vuelve tan importante. Uno de ellos, fíjense que han sido todos trabajos colectivos en los que hemos reflexionado acerca de esta perspectiva. Por lo tanto, y como les decía al comienzo, no voy a asumir que esto tiene que ver con reflexiones individuales, sino más bien reflexiones de diferentes equipos académicos en los que he tenido la fortuna de participar. Uno de ellos ha sido un diagnóstico. Puse estos 3 ejemplos porque son también 3 ejemplos muy diversos de estas investigaciones. Uno ha sido un diagnóstico participativo en el que diferentes mujeres indígenas han sido las responsables de llevar adelante la investigación. Estamos hablando de un estudio que nucleó a 21 organizaciones de mujeres indígenas, entre ellas las Casas de la Mujer Indígena, la Red de Abogadas Indígenas y la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas en el país. Y nosotras nos encargamos, junto con otras colegas, de sistematizar la información, de crear los instrumentos de investigación y de validación de los resultados. Esto fue un trabajo en el 2017, y este estudio lo pueden recuperar de internet. También otro artículo que forma parte de la coordinación de un dossier que acabamos de hacer. Esto es un artículo mucho más académico con Dolores Figueroa y que publicamos en 2020, que es, digamos, cómo la perspectiva interseccional nos permite entender la violencia extrema contra mujeres afroindígenas en América Latina y qué críticas instala hacia nociones que también son nociones que escuchamos frecuentemente, como la categoría legal de feminicidio, por ejemplo, que tanto la categoría legal de feminicidio nos ayuda a dar cuenta de los casos de violencias extremas contra mujeres afro e indígenas en muchas de las regiones, y este es un dossier que contiene muchas experiencias. Y el último es un amicus curiae que es como una opinión experta que acompañó el caso de Ernestina Asensio, mujer indígena, aparentemente porque no hubo proceso de justicia, que fue violada y asesinada por miembros del ejército en el 2007, en los comienzos de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. Y bueno, voy a hablar un poquito rápidamente de estas 3 experiencias, que son 3, ya vieron, abordajes muy diferentes, y bueno, y un poco ubicar cómo la interseccionalidad permitió dar cuenta de algunos aspectos importantes. Este estudio que les comentaba, que se realizó con 21 organizaciones de mujeres indígenas en la gran mayoría de los estados del país, nos permitió comprender varias dimensiones de la interseccionalidad en relación con la violencia de género. Y voy a nada más situar
algunos, digamos, resultados que ustedes pueden encontrar en este estudio. En principio, la idea de que la violencia contra la mujer contra las mujeres indígenas está ligada a desigualdades estructurales. La violencia estructural, como aquella violencia que es menos visible, pero que puede orillar a las personas a una muerte lenta, como dice Galtung, quien acuña la idea, este concepto de violencia estructural, nos permite dar cuenta de cómo esa violencia, ese ejercicio de la violencia, también es un ejercicio de la violencia contra las mujeres mucho más silencioso. Ahora voy a ver si puedo compartirles algunos resultados concretos de esto. O sea, mirar las desigualdades estructurales que viven las mujeres indígenas fue fundamental para entender la violencia que viven de manera cotidiana y de manera también física y como otros tipos de violencia que son las más reconocidas. Por otro lado, una de las preocupaciones compartidas en este estudio fue el aumento de la actividad criminal en los territorios, que sabemos que esto ha sido un desenlace bastante, como un efecto muy grave de lo que fue la política de seguridad que comienza en el 2007, reforzada por otros gobiernos que le siguieron, sobre la política de militarización de amplias regiones del país y sobre todo lo que implicó, digamos, la reproducción de células criminales hacia sectores mucho más digamos, más débiles en el sentido de su capacidad de negociación o de construcción de seguridad propia en estas regiones, sobre todo por una histórica ausencia del Estado, por la no presencia, digamos, institucional y por el grado de poca capacidad de negociación o incluso de corrupción de autoridades municipales y locales. Y esto ha sido pues también una problemática que las mujeres indígenas han estado pues ubicando como parte muy central en sus demandas. Por otro lado, y vinculado a las desigualdades estructurales, lo que encontramos es que la falta de acceso a la educación, salud, justicia, entre otras faltas de acceso a servicios básicos, genera mayores condiciones de vulnerabilidad, dificultades para denunciar la violencia porque las fiscalías están muy lejos de sus comunidades, porque no tienen los recursos económicos o porque dependen económicamente de sus parejas, pero también en muchos casos en donde sí acuden a las instituciones para temas de salud o temas de justicia, se enfrentan con un profundo racismo. Y bueno, producto de estos resultados de este estudio, nosotras encaramos, y el CIESAS es parte de esta coordinación, un diplomado sobre género, interculturalidad y políticas públicas para formar funcionarios, y buena parte de las ponentes de este diplomado son mujeres indígenas organizadas que vienen desde hace años trabajando y articulando sus demandas en diferentes redes y en diferentes trabajos, ¿no? Entonces esta parte nos parece importante, es decir, cómo a partir de demandas específicas surgidas de este estudio podemos generar y crear condiciones de formación, porque, bueno, digamos, los malos tratos, el racismo y la discriminación, más allá de condiciones estructurales que sabemos que enfrentan los funcionarios, son cuestiones de falta también de sensibilidad y de reconocimiento de la importancia de tener una perspectiva de género e intercultural en sus trabajos, ¿no? Bueno, estos son, y voy a pasar muy rápido porque estos datos pues los pueden ubicar. En realidad hicimos una encuesta que tuvo un universo no tan amplio, pero sí entendiendo que los datos, muchas veces los datos cuantitativos no nos dan respuestas muy fieles acerca de cómo se experimenta la violencia, y esto es porque el instrumento mismo de una encuesta es muy difícil de llevar a cabo en comunidades indígenas por el idioma y demás. Aunque, como les comentaba, este estudio sí tuvo como, digamos, investigadoras a las mujeres indígenas, entonces sí garantizamos que al menos las preguntas hayan sido realizadas en su propia lengua.
Y algunas cosas que nos llamaron la atención de estos datos es el alto porcentaje de la negación del derecho, por ejemplo, a contar con un patrimonio por ser mujer. Es decir, si bien sabemos que está tipificada la violencia patrimonial en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, también sabemos que esta no es de las violencias más visibles, de lo que se habla, digamos, de lo que más se habla. Entonces, recuperar estas formas de violencia patrimonial, de violencia política que no está incorporada en la ley, pero que también es una violencia que afecta de manera muy específica a mujeres indígenas, se vuelve un tema muy importante. Por otro lado, no solo la negación de los patrimonios propios, sino también el no ser dueñas de algún bien o recurso las vuelve siempre más vulnerables y dependientes en relaciones que incluso muchas veces la violencia no viene solo de parte de su pareja, sino también a veces de la familia de las parejas, ¿no? Y esto tiene que ver con la dependencia patrimonial y económica. Y bueno, y obviamente vinculado a esto, las tareas de cuidado que recaen sobre las mujeres sin ningún tipo de retribución y de apoyo. Solamente escogí algunas gráficas para ilustrar, digamos, la manera en cómo analizamos la violencia intersectada con otras formas, pero me voy a apurar para poder terminar a tiempo y no aburrir con tanta información. Bueno, y por otro lado, algo que me parece también importante y que estaba vinculado a esta digamos, reflexión acerca de la categoría misma de feminicidio, que tanto nos sirve o no para pensar en las violencias graves contra mujeres indígenas. Un trabajo que he venido realizando es el de el análisis del caso de Ernestina Censo, que fue una mujer indígena nahua de 73 años, asesinada, violada tumultuariamente según los resultados de la primera autopsia por parte de fuerzas militares y también según un testimonio de Ernestina cuando la encontraron agonizando en un camino de la comunidad el 25 de febrero del 2007. En donde ella dijo: los hombres de verde se me echaron encima, lo dijo en náhuatl y esta fue la traducción literal que utilizaron, sin el uso obviamente de intérpretes al momento de ser atendida. La primera autopsia reveló que ella había sufrido desgarres y que había sufrido también diferentes contusiones y un traumatismo craneoencefálico que la llevó pues a su muerte horas después de haber sido encontrada. Y en este caso, digamos, la primera demanda comunitaria en la Sierra de Songolica de Veracruz, en una zona que también es frontera con los estados de Puebla y Oaxaca, la primera demanda de la comunidad fue pedir la desmilitarización de sus comunidades que estaban generando muchísimos agravios, sobre todo para las mujeres. Sabemos que en contextos militarizados, las mujeres y en presencia de armas, las mujeres viven formas particulares de violencia, las amenazas y la violencia se recrudece contra sus cuerpos. Y este caso, bueno, quedó como muchos otros en el país en la impunidad porque se construyó una verdad histórica acerca de que Ernestina en realidad había muerto de una gastritis mal curada. Posiblemente recuerden muy bien este caso porque tuvo mucha resonancia y mucho impacto a nivel nacional. Entonces, bueno, uno de los que estamos encarando tiene que ver con cómo el asesinato de Ernestina en este contexto muy específico de militarización nos revela que esa violencia sexual contra su cuerpo no tiene necesariamente un móvil sexual. Esto no lo planteo yo, lo ha planteado Rita Segato, una antropóloga argentina, la idea de que no hay móvil sexual en la violencia sexual, sino una forma de un mensaje a los demás, una forma de construir soberanía sobre un territorio, una forma de atacar los territorios que luchan por la autonomía en sus zonas indígenas, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera este análisis nos permite ver cómo la violencia contra el cuerpo de las mujeres indígenas en contextos muy específicos nos pueden ayudar a entender quizás que esa categoría de feminicidio o ese asesinato, tal como está como categoría legal, ese asesinato de las mujeres por razón de género, sea insuficiente para dar cuenta de estas otras violencias que se viven, no solo digamos,
en vida, sino también digamos, el tratamiento a sus cuerpos una vez asesinadas, que fue, bueno, no puedo entrar en detalles, pero fue un poco el caso de Ernestina Asensio. No puedo entrar en detalles porque se me va un poco el tiempo. Pero bueno, hay otras conceptualizaciones que han sido importantes para dar cuenta de esto. Feminicidio territorial, en donde Lorena Cabnal y Gladys Utzul lo están, digamos, analizando cómo se da esta relación cuerpo-territorio. Lo han hecho para un peritaje en el caso de Berta Cáceres, defensora ambiental en Honduras, y para entender que estos asesinatos de mujeres en contextos específicos revelan otras formas de violencia, no necesariamente por su condición de género. Y ahora sí, para terminar, quisiera compartir más bien esta idea, y es un pantallazo muy general, acerca de por qué es importante analizar la violencia desde perspectivas interseccionales que ubiquen otras formas de dominación, no solo la del género, y por qué también es importante entender que es desde estas otras formas de entender la violencia que podemos descubrir también otras formas en el ejercicio de la justicia, o al menos ampliar estas miradas, ¿no?, hacia la justicia. Y esto es importante porque en un contexto en el que la violencia de género se ha posicionado en la arena pública, en la sociedad en su conjunto, desde marcos legales como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que abrazamos obviamente como un avance legal importantísimo para las mujeres en el país, también es importante reconocer desde las miradas y experiencias de mujeres diversas cómo esta ley tiene vacíos en donde se ubican otras formas de violencia que son centrales para comprender que también la violencia puede ir más allá de lo meramente punitivo, es decir, de lo meramente penal, ¿no? Es decir, otras formas, por ejemplo, de entender las reparaciones, de entender la sanación colectiva, de entender la importancia de la mirada y los saberes de mujeres que se van articulando en este enfrentar la violencia cotidiana y estructural que viven en sus regiones. Y bueno, las fotos que les comparto aquí son de organizaciones que acompaño desde hace ya varios años en la misma Sierra de Songolica. En este cartel que por ahí no alcanzan a leer dice: con la sanación se camina también por los senderos de la justicia. Juana es una médica tradicional, nahua, que ha generado procesos en el que otras mujeres indígenas de comunidades han compartido sus saberes para poder enfrentar las condiciones de violencia sobre sus cuerpos y claramente parte de la importancia de entender, por ejemplo, una forma de violencia que no está contenida en la ley, que es la violencia espiritual que viven las mujeres cuando experimentan violencia. Y creo que esta mirada de entender la resistencia de las mujeres y de descolonizar nuestras propias maneras de ver la violencia de género, también nos permiten entender que hay alianzas que tienen que ser posibles, que esto que les compartí exclusiva, bueno, no es exclusivo, pero quiero decir, esto que les compartí de las mujeres indígenas es algo importante para todas, no solo para ellas, ¿no? Entonces creo que la interseccionalidad, y si de algo pues nos permite como potencia, como perspectiva más política, como justamente tiene que ver con la posibilidad de crear estas alianzas tan necesarias en la lucha de las mujeres en general. Creo que esta lucha de mujeres indígenas y lo que nos están enseñando es también un aprendizaje y una lucha para todas nosotras. Bueno, yo lo voy a dejar aquí y me encantará conocer pues sus opiniones y preguntas. Gracias. Pues muchas gracias a la doctora Natalia de Marinis, que la verdad nos ha puesto sobre la mesa muchas de estas problemáticas sobre la interseccionalidad, pues sí, no solamente quedarnos con una sola vía porque reduce completamente las explicaciones, sino ampliarla. Y entonces, bueno, pues la verdad te felicito, muchas gracias. Y vamos a ver entonces si habría algunas dudas, comentarios,
en el chat si quieren, o si quieren participar, alcen su mano o abran su micrófono, como quieran, por favor. Hola, hola, nadie se anima. ¿Algún comentario, alguna reflexión? Nancy Carmona levantó la mano. Gracias, Nancy. Muchas gracias. Primero felicitar la exposición porque fue como súper buena y yo tendría entonces la duda, dado que algunas personas justo trabajamos por impulsar políticas que tomen en cuenta la interseccionalidad, pero creo que uno de los obstáculos quizá más grandes son las propias atribuciones que tienen las dependencias, ¿no? Incluso, por ejemplo, la propia CONAVIM, ahora que hablábamos de violencia contra las mujeres, más allá de que cómo logren o no concebir la interseccionalidad, ¿no? ¿Cómo hacemos, pues sí, como para que podamos impulsar políticas interseccionales, considerando un poco las limitaciones de las dependencias y cómo hacemos para involucrar a otras, ahora que decíamos, pues se ven interpeladas muchas otras condiciones más allá del ejercicio individual de la violencia, ¿no? Las condiciones de vida, de seguridad, el contexto y todo esto que llamamos violencia estructural, lo que se ha construido a lo largo de décadas, que tienen la subordinación a ciertos colectivos de mujeres. Si quieres contestar mientras se animan a alguien más a dar sus preguntas. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que ahí hay un gran desafío digamos, no sé si tenga una respuesta muy clara o simple para, para ese problema que creo que es un problema, digamos, muy grande, ¿no? Es decir, cómo se pueden articular las diferentes dependencias y cómo se pueden hacer o crear políticas públicas que tengan como, si entendí bien, digamos como punto central el poder brindar atenciones integrales teniendo en cuenta esta intersección de formas de violencia que se experimentan en ciertas regiones. Compartirte más bien, más que dar una respuesta, quizás compartir una experiencia que estamos llevando a cabo justo como respuesta a este diplomado, estudio que realizamos como parte de la CONAVIM. Bueno, fue un estudio financiado por la CONAVIM que realizamos junto con CIESAS y otras organizaciones. La idea de que el hecho de crear espacios, foros para la posibilidad de que los propios funcionarios y funcionarias puedan comprender la importancia de articularse en acciones específicas a nivel local, se volvió como una necesidad y una respuesta en este diplomado que estamos llevando a cabo como parte del INA, el CEICH de la UNAM y el CIESAS, que es un diplomado dirigido fundamentalmente a funcionarias y funcionarios públicos, pero que también en esta articulación, algo que nos parece central y que también reveló este estudio, que recomiendo mucho su lectura, es la idea de que se tome en cuenta para esta articulación, sobre todo en los espacios locales, que son espacios muy propicios para pensar en políticas públicas más integrales, de alguna manera, que tomen en cuenta esta dimensión más compleja de la violencia, es integrar a las organizaciones de mujeres indígenas que desde hace muchos años vienen trabajando en la atención y en el acompañamiento de casos, por ejemplo, de violencia, ¿no? Creo que en los últimos años se ha vivido una suerte de rechazo al trabajo que las organizaciones de la sociedad civil han realizado, porque, bueno, se han metido en el mismo saco del discurso anticorrupción a muchas organizaciones, y entre ellas, y esto ha sido muy triste porque en los primeros años de pandemia las organizaciones
de mujeres indígenas, muchas de ellas han vivido recortes presupuestarios muy fuertes. Sin embargo, algo que me parece que es fundamental, que el estudio mismo revela y que durante muchos años en diferentes redes las mujeres indígenas han planteado, es que las mujeres indígenas encuentran en estas organizaciones una manera de generar acompañamiento, o sea, un acompañamiento. Es decir, se abren a denunciar la violencia, se sienten acompañadas, el hecho de que puedan hacerlo en la propia lengua, que sean personas que conozcan su propia situación, se vuelve fundamental para poder comenzar procesos de denuncia de la violencia, y también porque muchas de ellas apuntan a dimensiones, como comentaba, mucho más amplias de la justicia, más allá del camino de la atención institucional, ¿no? Entonces, sí creo que, pero no sé, esto es algo que no lo digo yo sola, que está como parte de las recomendaciones incluso de este estudio, que una política integral que atienda realmente la interseccionalidad tiene que reconocer la trayectoria y la experiencia de mujeres indígenas organizadas en los contextos en donde se aplican y digamos, se construyen esas políticas, que tienen que ser políticas obviamente situadas y contextualizadas, pero que integren las voces de mujeres que son las que tienen el conocimiento y la experiencia sobre estos temas. Me parece que este podría ser un primer paso. Claro que es un gran reto y un desafío, pero podría ser un paso o al menos una parte que responda a tu gran pregunta, ¿no? Muchas gracias. Tenemos una pregunta en el chat, alguien que dice, solo para saber, además de la denuncia pública, en el caso de Ernestina, ¿se pudo lograr algo hasta la fecha? ¿Lograron quitar al ejército? Bueno, el caso de Ernestina no logré, digamos, presentarlo en su complejidad. Es un caso, bueno, ya les comenté de qué se trató, es muy conocido por muchas y muchos de nosotros, así que no me voy a detener en detalles, pero sí decir que a partir del cierre del caso, que fue en mayo del 2007, en una manera muy rápida, comparado con los tiempos de la justicia en el país, se cerró el caso con un dictamen que declaró la no acción penal en su caso porque fue una gastritis. La familia vivió una serie de amenazas y la comunidad misma, al punto de que pues, el caso quedó en un silencio, bueno, fue silenciado, ¿no? Tiempo después, las propias organizaciones comenzaron a empujar por el derecho a la verdad, un proceso que llevó muchísimos años para el acceso al expediente. Y cuando muchos años después logran, por un dictamen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tener acceso al expediente, descubren que todo ese expediente estaba completamente testado, es decir, tachado. No había manera de hilar una sola idea dentro de ese expediente. Supuestamente para proteger la identidad de la víctima lo habían entregado así. Este caso fue, digamos, trasladado con esta respuesta de la Corte Suprema a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y comenzó un proceso de litigio internacional que todavía hasta el día de hoy está en curso, ya casi llegando a la última fase de lo que implica pues el tratamiento en la comisión previo al paso a la Corte Interamericana o a una resolución amistosa con el gobierno. Bueno, no es amistosa, perdón la palabra, pero es pues sí, es un diálogo, ¿no?, con el gobierno. Esto pues ha sido como el proceso legal en el caso. Para nada ha ocurrido que haya una desmilitarización completa de la Sierra de Songolica, no de la comunidad, aunque el campamento, el batallón 93, si no me equivoco, que se instaló meses antes del caso de la muerte de Ernestina, sí lo retiraron inmediatamente. Una vez que las comunidades comenzaron un proceso organizativo contra la militarización de su región. Y ya lo venían haciendo, venían denunciando los abusos que cometían militares, sobre todo contra las mujeres. Entraban a tiendas, se robaban sus productos, o sea, sacaban productos sin pagarlos, le agarraban leña a las mujeres que traían de los montes, es decir, estaban cometiendo una serie de abusos que
están documentados, ¿no? Entonces, el proceso de militarización no es un proceso acabado y esto ha cambiado, como sabemos, con diferentes gobiernos que han tenido políticas de seguridad, algunas más, otras menos, pero en general muy atadas, ¿no?, al proceso de la presencia militar en muchas de estas regiones. Entonces, no sé si responde a tu pregunta, pero decir que sí, que ha habido pues un momento en el que los militares se retiran de la comunidad, pero esto no ha sido así, no se ha sostenido a lo largo de los años. Muchas gracias. No sé si hubiera alguna otra duda, alguna pregunta. Si no, pues podemos agradecer a la doctora Natalia de Marinis por su exposición, que la verdad nos hizo reflexionar muchísimo, nos dio muchas herramientas para trabajar en esta cuestión de la interseccionalidad, que como ella nos ha mostrado es muy importante. Y bueno, pues entonces podemos cerrar, ¿verdad, Marta? Sí, doctora, muchísimas gracias. Pues entonces les agradecemos, el Comité de Ética del CIESAS les agradece muchísimo su presencia. Y bueno, pues estén atentos a otras pláticas que trataremos de impulsar después. Muchas gracias.